Hola y bienvenidos a Música con mucha historia. Mi nombre es Cristina Serra, soy profesora y musicóloga y en el episodio de hoy vamos a continuar hablando sobre el Renacimiento y la música vocal. Buenos días de domingo y ¿cómo estáis? Espero que muy bien y que después de haber escuchado el capítulo anterior os hayáis quedado con más ganas de seguir escuchando un poco sobre la historia de la música del Renacimiento. En el capítulo de hoy vamos a seguir hablando sobre las generaciones franco-flamencas, que ya solamente nos quedan las dos últimas, y sobre el Renacimiento francés. Así que espero que los disfrutéis. Empezamos. En el episodio anterior habíamos hablado de las tres primeras generaciones franco-flamencas, con compositores como Dufay, Josquin des Prez, Ockeghem o Bisnois. Y en el capítulo de hoy hablaremos de la cuarta generación franco-flamenca y la quinta generación franco-flamenca. Empezamos por la cuarta, que abarca desde el periodo de 1520 a 1560. Una vez más, volvemos a ese péndulo de que una etapa es mucho más sencilla y otra etapa se vuelve con un contrapunto mucho más complejo. Pues volvemos después de una etapa sencilla y de claridad de la tercera generación franco-flamenca, volvemos a un contrapunto mucho más denso. En la cuarta generación se generaliza el motete de composición desarrollada sin cantus firmus, donde cada nuevo motivo se trata una sección diferente. Se amplía la plantilla vocal a 5 o 6 partes en busca de una sensación de plenitud y misticismo, y en la música profana comienza a despuntar el madrigal, que mezcla la cuidada polifonía franco-flamenca con pasajes homofónicos al gusto italiano y cuidada esmeradamente la relación música-texto. ¿Qué compositores van a destacar en esta generación? Pues tenemos que presentaros al compositor Adrien Willaert, que nace en 1440 y muere en 1562. Fue discípulo de Moton y del propio Josquin des Prez, y fue, además de notable madrigalista, el gran iniciador del periodo glorioso de la escuela veneciana, con perfeccionamiento de la escritura para cono spezzato, y bueno, estuvo en la Catedral de San Marco en Venecia, que estaba construida con un doble coro, lo cual inspiró en parte estos juegos de perspectiva sonoroespacial en la que colocaban dos coros diferentes en cada espacio y jugaban un poco con esas respuestas y con ese sonido, como lo que puede parecer ahora el sonido estéreo con los altavoces. Otro nombre a tener en cuenta es el de Nicolas Gambet, que nace cerca de 1495 y muere cerca de 1560, y que sirvió en la corte de Carlos V y muestra en su misa y en sus motetes pues un contrapunto súper complejo. También tenemos a Jacob Clemens non Papa, que nace cerca de 1510 y muere cerca de 1555, en el que este compositor abunda en la técnica de la parodia para sus misas, así como para el empleo de progresiones diatónicas. Recordamos que la técnica de parodia era el usar una melodía profana en el cantus firmus y a partir de ahí componer la misa. De esta generación encontramos también afamados compositores de chanson como Clément Janeskin o Janescan, perdona mi francés, que nace en 1485 y muere en 1558, y Claudin de Sermisy, que nace cerca de 1490 y muere en 1562. Y su fama estuvo muy favorecida por la amplia difusión que permitía la imprenta, que le permitió la imprenta. El primero desarrolló en ellas una suerte, en sus chansons, un estilo pragmático, muy del gusto de aquel público del siglo XVI. De hecho, se le considera el padre de la música de batalla, que se constituyó se convirtió en todo un género en el tránsito hacia el barroco, y Sermisy presenta un estilo parecido pero algo más influido por la frotola italiana y menos programático.
Y destaca también por instituir una tradición francesa propia en la factura de sus misas, con su Missa Plurium Motetorum, que a diferencia de sus misas anteriores, que seguían por los modelos flamencos, ¿no? Va a construir un tipo de un estilo mucho más francés. Y ya nos quedaría la última generación. Pero antes de hablar de la última generación, que menos que escuchar algo de esta cuarta generación. Y para ello la pieza que vamos a escuchar va a ser un madrigal de Adrián Vilaer, que aparece en el álbum Música Nova de Petrarca a Madrigals, y está cantado por Singer Pur. Espero que lo disfruten. Sin lugar a dudas, una pieza maravillosa, la que acabamos de escuchar, de Adrián Vilaer. Repetimos el título: Que fai alma que pensi. Maravilloso, ¿verdad? Continuamos con nuestra última y quinta generación franco-flamenca, que abarcaría los años desde 1560 a 1600. En este momento se concreta, en definitiva, el desplazamiento del centro musical europeo a Italia, con el seguimiento de la primera generación de compositores italianos verdaderamente notables, ¿no? Las voces ya se muestran totalmente asentadas y equipadas, el bajo cada vez se va a acercar más
a un carácter más funcional, con marcados patrones rítmicos inspirados en la música profana italiana. Entre los compositores a destacar, pues no podemos olvidar a Orlando Di Lasso, que nace en 1532 y muere en 1594. Es la figura culminante no solo de esta generación, sino más allá, una de las cimas de toda la polifonía del Renacimiento, con un estilo personal y atrevido. El tiempo que técnicamente muy depurado y su inmensa producción profana incluye numerosos madrigales sobre textos de Petrarca y Aristoso, en los que muestra como un auténtico maestro en el uso más variado de los afectos expresivos, así como la villanesca, las chansons francesas y las canciones alemanas. Dentro de su obra religiosa destacan pues sus motetes, a los que alterna homofonía y contrapunto, y llega a introducir incluso madrigalismo, una muestra más de su originalidad y de su osadía. Alumno de Orlando Di Lasso y también prolífico madrigalista fue Philippe de Monte, que nació en 1521 y murió en 1603, uno de los últimos representantes de una escuela aún gloriosa, pero que en aquellos años ya había perdido la supremacía indiscutible con respecto a sus contemporáneos italianos, y que se pasará definitivamente a un segundo plano con la llegada del barroco y sus nuevos ideales estilísticos. Ahora, terminando ya toda esta fase franco-flamenca, vamos a escuchar una pequeña pieza de Orlando Di Lasso. Vamos a escuchar una de sus composiciones del libro de Villanelle Moresche e altre canzoni, y vamos a escuchar la número 21, que es Canta Giorgia Canta, interpretado por el ensamble Orillo Eric y dirigido por Eric Rice. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bien, con esta maravillosa pieza terminamos lo que sería las 5 generaciones franco-flamencas. Para terminar con este renacimiento entre francés y flamenco, hay que destacar un género que hemos mencionado a lo largo de
estas generaciones, ¿no? Que es el hecho de la chanson. Los compositores de Francia desarrollaron un nuevo tipo de chanson más ligera, rápida y de ritmo marcado a 4 voces. Los asuntos que van a tratar pues, van a seguir siendo muy parecidos a los que habían tratado hasta ahora con la chanson homofónica, que son las situaciones amorosas y agradables. Y aunque en ocasiones van a escoger textos también mucho más serios. El texto se musicalizaba de forma silábica y con muchas notas repetidas, habitualmente en compás ternario. Y la melodía principal pues solía estar en la voz más aguda, y la textura pues, que van a utilizar pues va a ser en mayor medida homofónica, con breves secciones repetidas en esquemas fácilmente perceptibles como AABC o ABCA. Las formas estróficas y repetidas pues permitían la pintura de las palabras, ¿no? El reflejo de lo que iban diciendo las palabras, de modo que los compositores pues se van a ir concentrando más en crear melodías bellas y ritmos gratos que en la detallada expresión del texto. Estas piezas pues se van a cantar con satisfacción y eran muy apropiadas para los aficionados. Los principales compositores de las primeras colecciones de chanson, ya lo hemos nombrado, por ejemplo era Claudin Sermissy, que nace cerca de 1490 y muere en 1562, y Clément Janescan, de nuevo vuelvo a disculparme por mi francés, que nace cerca de 1485 y muere cerca de 1560. Junto con este estilo de chanson homofónica, los compositores del norte van a mantener más la tradición franco-flamenca de esa chanson contrapuntística. Y esas distintas tradiciones se van a mezclar en la chanson pues, de Orlando Di Lasso, lo que refleja pues, su formación cosmopolita, mientras que, bueno, incluso algunas que van a estar en ese estilo homofónico, otras van a mostrar ese estilo contrapuntístico y otras van a mostrar muchas más, sobre todo en su última etapa de chanson, esa influencia del madrigal italiano, que surgen a partir de la tradición franco-flamenca y utiliza una textura que mezcla pues tanto la polifonía como la homofonía y la estrecha imitación y repentinos cambios de ritmo. La gama de asuntos empleados pues fue asimismo muy amplia, hablaban del amor, de la naturaleza y algún texto más serio. A lo mejor empezaban a contar alguna historia, aunque eso ya se desarrollará más con el madrigal italiano. Orlando Di Lasso, al igual que en sus motetes, va a componer con rigurosa sintonía con el texto y se va a asegurar de que la música se corresponda con el ritmo y que refleje las imágenes y transmite los sentimientos que describe el texto, ¿no? En su composición, por ejemplo, de La Nuit froide et sombre, captó el estado anímico global y representó pictóricamente las vívidas imágenes del poema, desde el contraste entre la tierra y el cielo hasta el tejido de un tapiz de luz. Vamos a escuchar ahora un poquito de esa chanson para que intentamos ver reflejado cómo busca el describir el mensaje, cómo busca el descifrar todo lo que dice el texto y el contarlo con la propia música y con la propia melodía y ritmo. Antes de escucharlo, os presentaré la letra traducida del madrigal, de la chanson, perdonad, para poder entenderlo. Dice: la noche fría y oscura cubre con sombra oscura. La tierra y los cielos, tan dulces como la miel, hacen fluir desde el cielo el sueño en los ojos. Entonces el día brilla y en el trabajo y en el labeur du sang, en la labor del trabajo, su resplandor expone, y de varios colores este gran universo un tapiz compone. Ahora vamos a escuchar la versión de Early Music de Scholars of London de esta chanson. Espero que la disfruten.
sin lugar a duda una chanson maravillosa que lo refleja muy bien el sentido del texto, con ese inicio de la canción en notas muy graves, muy oscuras, mientras hace hincapié en nuit, froid, ensemble, y luego como cuando empieza a hablar de la luz, del día y de la belleza y de ese tapiz de luz, esos sonidos se vuelven mucho más agudos, más brillantes, y además se empieza a mover por una textura mucho más sencilla, que deja mucho, que da esa sensación de luz, ¿no? Y de belleza. Bien, como vemos, un reflejo de este movimiento de la actividad musical que va a pasar de Francia, o sea, de París, que era donde la teníamos en ese Ars Nova francés, en esa escuela de Notre Dame, en el Ars Antiqua, cómo va a desplazarse hacia Borgoña, pues es lo que va a definir el comienzo del renacimiento musical en Francia, la inestabilidad política y el continuo desmembramiento y la adquisición de territorios por parte de los ingleses, ¿no? Por ejemplo, durante la Guerra de los 100 años, pues van a contribuir a que los músicos huyan de esas zonas de guerra y se vayan mudando al este. Entonces, la dominación musical francesa en Europa pues, va a terminar durante el Renacimiento, y los músicos flamencos e italianos se van a ir imponiendo y se va a ir haciendo más importante un género que va a destacar en la música de la música francesa en el Renacimiento. Eso sí, va a ser este tipo de chanson que se va a hacer muy popular durante este tiempo y que se va a exportar a Italia, convirtiéndose en la canzona, que luego poco a poco evolucionará, irá tirando y cogiendo mucho más popularidad el hecho del madrigal. Bien, terminamos el episodio de hoy aquí porque ya nos meteríamos en el Renacimiento italiano, un renacimiento mucho más profundo, donde sería mucho mejor, en mi opinión, dejarlo para el comienzo de un nuevo capítulo y centrarnos solo en la música italiana, aunque ya hemos dado algunas nociones de lo que va a ir pasando con la última generación franco-flamenca, ¿no? Bien, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este episodio, y ya sabéis, si es así, pues os agradecería muchísimo que dejarais 5 estrellas en iTunes y en iVoox, que dejarais algún comentario también, que me siguierais en Spotify y que compartierais este podcast con personas que penséis que os puede interesar. También os recuerdo que estoy en YouTube y que podéis seguirme, soy Profe Música Cris, igual que en Instagram y en Facebook, y podéis uniros al canal, dar a me gusta a este programa desde YouTube y seguir disfrutando de todos los materiales y de todas las cosas de las que hablo en Instagram. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!